Manuel es abogado con estudios de maestría de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, especialista en materia de biodiversidad, propiedad intelectual, pueblos indígenas y agrobiodiversidad. Consultor del BID, de la UICN, del Banco Mundial, del PNUD, PENUMA y otras organizaciones internacionales y nacionales. Finalmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Dejamos entonces por 20 minutos a Manuel. Gracias, Laureano. Voy a tratar de ser breve. En realidad creo que Manuel y Alejandro nos han dado un contexto bastante claro de lo que significa esta riqueza que tenemos como país en términos de agrobiodiversidad y sobre todo cómo hay, por distintos factores, zonas donde esta agrobiodiversidad está especialmente concentrada y donde confluyen pues estos elementos, digamos, agronómicos, naturales, con una presencia muy importante digamos, de cultura, ¿no? A partir de la intervención de nuestras comunidades campesinas y nativas en particular. Entonces, ya desde hace un buen tiempo hay pues una preocupación por las zonas de agrobiodiversidad o estos espacios donde se concentra la agrobiodiversidad desde el punto de vista sobre todo de lo que son las ciencias naturales, ¿no? Y de cierta manera también desde la perspectiva de ciertas ramas de las ciencias sociales, pero es recién en la década de los 90 que en realidad desde lo que es el derecho empieza a haber una preocupación mucho más evidente, ¿no? En relación a estos espacios, su naturaleza y de qué manera a partir de normas, regulaciones, pues se les puede favorecer o se pueden establecer ciertos marcos normativos para promover el mantenimiento, el desarrollo y la evolución de estas zonas que es, como dijo Alejandro, además una de las características que se mantienen, ¿no? Un proceso dinámico de evolución. Tres hitos creo que importantes, no voy a entrar en el detalle de cada una de estas normas, pero el Convenio sobre la Diversidad Biológica del año 92 es ciertamente un hito importante en el ámbito internacional, a partir del cual se desarrolla un programa de diversidad biológica agrícola y a partir de algunos de sus contenidos se van permeando algunos de los debates en el ámbito nacional y empieza a haber algún tipo de reacción y de interés específicamente en lo que es la diversidad biológica agrícola. La respuesta desde el Perú fue más o menos inmediata, ¿no? Con la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento de la Diversidad Biológica del año 97, donde hay ya una suerte de reconocimiento general a este tema y más específicamente el Decreto Supremo del año 2001 de esta norma, que ya de manera específica hace un reconocimiento de lo que son zonas de agrobiodiversidad en términos generales, ¿no? Las reconoce como zonas importantes desde el punto de vista social, económico, ambiental, y deja la puerta abierta para lo que puede ser un posterior proceso de regulación algo más específica sobre cuáles son los contenidos, qué características tienen que tener y de alguna manera qué tipo de reglas se van a aplicar para estas zonas que, como se mencionó en las dos presentaciones anteriores, tienen pues una riqueza y una importancia muy particular. Algunos de los elementos, y quizás esto también ya ha sido mencionado, que un poco caracterizan, por lo menos a lo que en el Perú se reconoce como zonas de agrobiodiversidad, son zonas geográficas determinadas, generalmente de poca dimensión o de poca extensión geográfica. No son pues como lo que son, por ejemplo, las áreas protegidas clásicas, ¿no es cierto?, que ocupan extensiones bastante más extendidas. Las zonas de agrobiodiversidad, por el contrario, son mucho más limitadas en cuanto a su extensión. La concentración de cultivos como un elemento, cultivos nativos y parientes silvestres como un elemento fundamental
la idea de conservar y de sostenibilidad que proviene de las propias prácticas de los grupos que interactúan con esta riqueza, digamos, cultivada y domesticada, una evidente presencia pues, de pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas en el caso peruano, esta idea del mantenimiento de la cultura y de la interacción de la cultura con estos espacios, la posibilidad también de vincular estos espacios a la actividad turística como una suerte de idea que incluso ya se reconoce en el propio reglamento de la Ley de Biodiversidad del año 2001, y otra idea que también está más o menos circulando lo que pueden ser estas zonas o caracterizar estas zonas son la necesidad de mantener, preservar y de alguna manera proteger lo que son las prácticas tradicionales, los conocimientos tradicionales que tienen estas comunidades en relación a esa agrobiodiversidad. Bueno, ya se mencionó, Manuel habló sobre el proyecto de conservación in situ como también un elemento importante en este proceso de evolución del concepto. Ya en este proyecto se empezaron a hacer una serie de estudios, algún tipo de análisis sobre cómo desde el derecho podemos abordar las zonas de agrobiodiversidad. Los procesos políticos y los avances normativos no se han detenido. De hecho, hay varias otras normas e instrumentos de política que incorporan el concepto de agrobiodiversidad como tal e incluso el concepto de zona, de espacio de agrobiodiversidad. La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, por ejemplo, que se dio casi en paralelo al reglamento del año 2001, tiene una serie propone una serie de acciones para el mantenimiento, la conservación y el desarrollo de estas zonas. Muy interesante en el ámbito regional. En el ámbito andino, la decisión 523 de la Comunidad Andina de Naciones, que es la estrategia regional aplicable a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Venezuela ya no es parte de la Comunidad Andina, como saben. También ha recogido algunos elementos sobre políticas públicas un tanto más regionales sobre agrobiodiversidad. De hecho, se incluye en esta estrategia, por ejemplo, algo que mencionó Alejandro en términos de generar una suerte de red, ¿no es cierto?, de zonas o de espacios de agrobiodiversidad. Bueno, en la estrategia regional se plantea la idea de una suerte de red regional, ¿no es cierto?, de áreas. Esto todavía está por desarrollarse, por llevarse a la práctica, pero ya, digamos, en términos de política pública está planteado para efectos de su implementación. Contamos además con un programa nacional de agrobiodiversidad, lamentablemente desde mi punto de vista no muy difundido ni conocido en cuanto a sus contenidos, pero el documento, el instrumento está ahí y contiene también, creo que, líneas de trabajo muy, muy interesantes. Normas específicas, una ley, la 28477, que también es bien interesante, ¿no? Es una ley que declara los cultivos nativos, parientes silvestres y crianzas como patrimonio de la nación, y hay un listado, un anexo con una serie de especies que se les da este tipo de reconocimiento formal desde el punto de vista de significar pues, parte de este patrimonio natural de la nación. Entonces, como pueden ver, hay ciertamente algún tipo de avance interesante en ese sentido. ¿Cuáles son algunos avances un poquito más recientes, ¿no? Ya lo mencionó también Manuel, un grupo de trabajo que inicialmente ha convocado a un número reducido de instituciones para trabajar en lo que sería una suerte de reglamento del reglamento de biodiversidad específicamente orientado a regular lo que son zonas de agrobiodiversidad, ¿no? Este es un trabajo preliminar que se ha hecho, se cuenta ya, como mencionó también Manuel, con una suerte de borrador de lo que podría ser un decreto supremo regulando y reglamentando estas zonas. De hecho, dicho sea de paso, este documento va a ser objeto, obviamente, de una consulta mayor. Se está pensando llevar la propuesta, que es eso, es una propuesta a las regiones para recibir aportes, es decir, someterlo a un proceso, evidentemente, de discusión un poco mayor. De hecho, la propuesta con la que se cuenta ahora también recoge
ideas, propuestas que se han ido también proponiendo a lo largo de los últimos 5 o 6 años en distintos foros, donde se ha trabajado esto, incluso en las regiones también. Entonces, creemos que sintetiza bastante bien algunas de las expectativas regionales que hay en relación a este tema, ¿no? Entonces, pero como les decía, va a ser sometido a una consulta bastante más extendida, ¿no? Uno de los elementos importantes y que también se mencionó es el reconocimiento de los gobiernos regionales y locales eventualmente como autoridades que pueden darle el reconocimiento formal a estas zonas, ¿no? Que tiene que ver también con intereses explícitos manifestados por las regiones en relación a este tema. Y trasladarles la competencia para su reconocimiento, obviamente con un trabajo previo de validación científica, si se quiere, es importante. Hay algunos ejemplos ya de zonas, algunas que se están creando, como dijo Manuel, donde ya hay algunos expedientes técnicos en Cajamarca, en Huancavelica, en Huancayo. El ejemplo del Parque La Papa es probablemente el más ilustrativo y sobre el cual en realidad se han informado muchos de estos procesos políticos. Un ejemplo más reciente, el trabajo de Slow Foods, del ingeniero Mario Tapia con el llamado baluarte de La Papa, ¿no es cierto? También en la zona de Cusco. ¿Cusco es, no, ingeniero? Sí. Es también un ejemplo, ¿no?, de zona que tiene una riqueza cultural y en términos de agrobiodiversidad importante. Y un elemento que también es fundamental es este tema gastronómico, ¿no? El tema gastronómico, que además se ha convertido en una suerte de locomotora, si se quiere, para entender y para comprender y sensibilizar más bien a la población, por lo menos a ciertos sectores urbanos, ¿no es cierto?, sobre la importancia que tiene la biodiversidad y la agrobiodiversidad en particular, ¿no? Este concepto, pues, hace, no sé, 5 o 6 años era muy difícil encontrarlo en un discurso político, y hoy en día, pues, todo el mundo habla de agrobiodiversidad, lo asocia, ¿no es cierto?, a gastronomía. Ya se sabe lo que hacen más o menos los pequeños agricultores, el aporte que han hecho a este proceso de redescubrimiento, si se quiere, de lo propio, ¿no es cierto? Entonces, creo que estos son elementos importantes. Y para ir cerrando, tampoco voy a detenerme en el detalle de lo que contiene la propuesta que se está trabajando, la propuesta de reglamento que se quiere someter a una suerte, no a una suerte, de hecho, a una consulta en el ámbito regional, pero sí hay algunos elementos que acá les planteo y que pueden ser de interés, ¿no? El objeto de la norma, bueno, es regular lo que son las zonas de agrobiodiversidad. Los principios básicos de esta norma tienen que ver con el reconocimiento de estas zonas donde, pues, confluyen esta riqueza biológica, cultural y agroecosistemas en general. El hecho que sean las propias comunidades, los actores locales, los que tienen la iniciativa para formar o crear estas zonas, ¿no es cierto? La necesidad de contar, pues, con el consentimiento fundamentado previo de estos grupos cuando se quieren hacer trabajos en términos de localizar o desarrollar una zona de agrobiodiversidad, los objetivos vinculados a opciones de desarrollo, que es importante, ¿no es cierto?, y de gestión local del espacio, de los recursos. La posibilidad, o de hecho el objetivo, o uno de los objetivos centrales es, pues, conservar estos agroecosistemas y la diversidad genética como fundamento básico para fines de adaptación y de seguridad alimentaria, ¿no? que son dos conceptos importantes. Alejandro además lo mencionó en su presentación. Y fortalecer, pues, los sistemas de conocimientos tradicionales asociados a esta agrobiodiversidad, que también son críticos, ¿no? ¿Cuáles son algunas condiciones para el reconocimiento? En términos muy generales, bueno, una alta concentración de cultivos, que haya una riqueza en términos de cultura, ¿no?, asociada a estos, que se trate de zonas, pues, donde hay especies sobre todo subutilizadas, ¿no es cierto?, de cultivos nativos, donde hayan ciertos derechos sobre el territorio, sobre el espacio, que o estén reconocidos para poder delimitar bien las zonas, o que puedan serlo justamente a partir de este proceso de reconocimiento de estos espacios, ¿no?, para regularizar
justamente los derechos territoriales que pudieran tener comunidades que están interesadas en la creación de estas zonas sobre sus territorios, sus tierras, ¿no? Dedicadas a la agricultura y donde hayan pues distintos pisos altitudinales y donde haya estas prácticas de utilizar el agroecosistema para poder adaptarse a los distintos efectos ambientales que, entre otros, genera pues el cambio climático, ¿no? Algunas actividades compatibles que se plantean, en todo caso, insisto, esto es una suerte de propuesta que se está trabajando, pues tiene que ver con la conservación, el comercio local, regional, eventualmente el comercio también en el ámbito nacional no está evidentemente descartado, las posibilidades de hacer turismo, el trabajo de investigación, lo que es visitas guiadas a estas zonas, el intercambio de semillas, en fin, las ferias, la promoción de plantas medicinales y sobre todo, bueno, uno de los elementos que también se propone es pues respetar ciertas formas arquitectónicas, ¿no?, que mantienen estas comunidades para mantener un poco la armonía entre las tradiciones y el espacio, ¿no? Estas son cosas generales que se proponen. Un elemento importante, ¿no? Y creo que es una pregunta que todavía se está explorando, pero a la cual por lo menos se intentan dar algunas respuestas, es, bueno, ¿para qué se crean las zonas de agrobiodiversidad? Es decir, ¿cuál es si estos espacios ya existen de alguna manera y las comunidades están haciendo conservación y manteniendo estos cultivos, bueno, ¿cuál es ese plus que la creación o el reconocimiento formal de estas zonas desde el Estado, desde la autoridad regional o local, nos da, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo detrás que movería a las comunidades o a otros actores a promover el reconocimiento de estas zonas, ¿no? Acá hay algunas ideas, insisto. El reconocimiento social de zonas importantes es un valor que se destaca, ¿no es cierto? La posibilidad de reconocer estas zonas en mapas oficiales, en mapas regionales, etcétera. La posibilidad de promover estas zonas como destino turístico, una actividad que además está creciendo en términos de visitar, ¿no es cierto?, espacios donde hay pues una confluencia de cultura con ecosistema. La posibilidad de priorizar la compra de productos que provienen de estas zonas en los programas de alivio de la pobreza, programas sociales que de repente se ejecutan en las regiones, también podría actuar como incentivo. La posibilidad de registrar los cultivos nativos y nuevamente darle un reconocimiento social a estos grupos que son conservacionistas casi por naturaleza, ¿no es cierto?, y que se sienten pues orgullosos de los cultivos que mantienen a lo largo del tiempo. La posibilidad de generar premios, incentivos económicos tal vez, u otros para estos agricultores. El uso de estos productos generados en ferias, etcétera, la posibilidad de distribuir beneficios que se generan a partir de justamente el comercio de los productos que salen de estas zonas. Alejandro hizo mención al parque y la posibilidad o el funcionamiento de un fondo fiduciario. Bueno, esa es otra alternativa. Las iniciativas de creación insisto, desde la propia comunidad, el reconocimiento de los gobiernos regionales, previa o complementada en todo caso con opiniones técnicas del INIA, en el caso de comunidades de zona andina, y el IAP por sus competencias y sus capacidades en zona amazónica, ¿no? Y contiene también esta propuesta algunos capítulos sobre lo que es monitoreo, ¿no es cierto?, verificar que las distintas zonas están operando como se dice que tienen que operar en sus planes internos. La posibilidad de crear una suerte de registro que valide una eventual red de zonas de agrobiodiversidad. Y la posibilidad también de canalizar algunos fondos de presupuestos regionales para justamente garantizar o contribuir en todo caso a la viabilidad en el largo plazo. Entonces, estos son algunos elementos que quería mencionarles más desde el punto de vista, insisto, de políticas y de legislación, y que creo que complementa un poco lo que mencionó ya Manuel con un proyecto específico y Alejandro con el ejemplo del Parque La Papa, ¿no? Entonces, con eso termino y estoy dentro de mi tiempo. Gracias. Perfecto. Hemos tenido 3 exposiciones, efectivamente, bastante
completas, interesantes y complementarias. Y tenemos adicionalmente la intervención de don Ricardo Sevilla como invitado especial, a quien vamos a dejar el uso de la palabra por 25 minutos. Para quienes no conocen al ingeniero Ricardo Sevilla, leo parte de su hoja de vida. Él es ingeniero agrónomo con estudios de especialización en mejoramiento genético de plantas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en la Universidad Estatal de Nebraska, donde obtuvo el grado de Master in Science en 1965. Trabajó en el programa de maíz de la Universidad Agraria como encargado de la conservación de la diversidad del maíz del Perú y como mejorador del maíz de la Sierra del Perú. En la Universidad Agraria ha dictado cursos de genética, estadística y mejoramiento genético de plantas. Actualmente dicta el curso de recursos genéticos vegetales para la especialidad de mejoramiento genético de plantas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria. Ha sido director del programa de maíz y director del Instituto Regional de Desarrollo de la Sierra de la Universidad Agraria, coordinador internacional de varios proyectos como el programa de maíz del Prociandino, el proyecto de evaluación del germoplasma de maíz del Cono Sur de Sudamérica y el proyecto LAMP, Latin American Maize Project. Ha sido miembro de la Junta Directiva del IPCRI, del International Plant Genetic Resources Institute, durante el periodo 89-95 y jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria del Perú en el año 2001. Es actualmente coordinador ejecutivo de la Secretaría Técnica de Coordinación con los Centros Internacionales del CGIAR en el Ministerio de Agricultura del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Genética. Entonces, un gusto escuchar al ingeniero Sevilla. Bien, gracias. Yo primero voy a hacer una referencia a el trabajo que estamos haciendo actualmente sobre cambio climático y después voy a hacer una referencia a algunas de las conclusiones del foro sobre aprovechando la biodiversidad que se realizó en abril de este año. Bien, la agenda de investigación sobre cambio climático de los centros internacionales del CGIAR en el Perú. Por lo pronto, tengo que hacer dos aclaraciones. Cuando se habla del CGIAR, a veces hay muchas personas que se ponen un poco nerviosas porque piensan que es algo que... esto viene un poco desde la Revolución Verde y todo lo demás, pero yo sinceramente no conozco ya en mis años ningún sistema que haya cambiado tan rápidamente y que se haya moldado tanto a los movimientos mundiales. Esa es la primera aclaración. La segunda es que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, totalmente de acuerdo, y hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces voy a hablar de cosas que están un poco fuera de eso, de esas ideas, y por eso se me malinterpreta como que yo estoy en contra de esas ideas. De ninguna manera, estoy totalmente de acuerdo, solamente que hay que complementarlas. Es todo lo que voy a hacer. Bien, casi todos los proyectos que se financian a través de la Secretaría Técnica de Coordinación con el CGIAR, que es una oficina del Ministerio de Agricultura, el directorio está presidido por el viceministro y hay un directorio de 8 personas, ¿no? Tienen un componente importante de sostenibilidad ambiental, pero no abordan el tema del cambio climático específicamente. Los centros del CGIAR trabajan principalmente en la generación de tecnologías para minorar los efectos del cambio climático. Cuando el año pasado el señor viceministro de Agricultura, señor Luis Felipe Sánchez Arauco, que se retiró y nuevamente es viceministro ahora, cuando solicitó a la Coordinación Ejecutiva el apoyo de los centros internacionales del CGIAR para implementar proyectos con esos objetivos específicos, se hicieron las consultas del caso, presentándose varios proyectos que el directorio de la Secretaría evaluó en su 27ª reunión. 2 de esos proyectos fueron aprobados. Mejoran los sistemas productivos de papa y trigo a través de variedades con tolerancia a la sequía y alta eficiencia en el uso de agua, como adaptación al cambio climático en el Perú, y apoyo del CIMIC para generar tecnologías rentables y ambientalmente sostenibles de maíz en el Perú. Ya está la financiación disponible y estamos ya en la etapa de la ejecución. También tengo que hacer una aclaración: cómo es que la tecnología va a enfrentar el cambio climático. Y pongo un simple ejemplo.
Antes de los años 1970, el cultivo de arroz se necesitaban 25.000 metros cúbicos por hectárea para el cultivo de arroz. Después de que dos centros internacionales, el IRRI, que es el Centro Internacional del Arroz, que está en las Filipinas, el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está en Colombia, generaron las variedades actuales. Esas variedades actuales se siembran en casi todo el mundo, se siembran en el Perú también, han hecho que el Perú sea la mayor productividad de arroz en Latinoamérica, pero hay un impacto importantísimo ambiental. Actualmente se utilizan 10.000 metros cúbicos menos de agua por hectárea. Multipliquen por lo menos 10 años de vigencia de las variedades y por lo menos 100.000 hectáreas para que vean el gran ahorro que ha habido. Eso es lo que va a hacer los centros internacionales, van a hacer tecnología que de alguna manera van a enfrentar el cambio climático aminorando sus consecuencias. El tema de la agroforestería es otro caso. La agroforestería es un componente importante de la sostenibilidad de los sistemas de producción en el trópico. Eso está siendo investigado por el ICRAF, que es otro centro internacional, en alianza con el INIA. Se espera que con el reforzamiento de la investigación dentro de la iniciativa amazónica, ese componente sea fortalecido para lograr la adopción de tecnologías agroforestales que ya existen y que están disponibles para que toda la agricultura que sea en la selva se practique con métodos agroforestales. La verdad es que la selva debería ser intocable. Solamente podría hacerse agricultura si se utilizan métodos agroforestales. Toda la normatividad y la tecnología está disponible para eso. El conocimiento de que la forma de hacer agricultura tiene un impacto directo en el calentamiento global y de que hay tecnologías que se pueden generar para minorar esos efectos, ha llegado a la Coordinación Ejecutiva a comparar un documento denominado Enfrentando el cambio climático con sistemas más sostenibles de producción agrícola, que eso está en consulta, no lo puedo en estos momentos presentar. Bien, eso es la primera participación que yo quería en estos momentos. Ahora quiero referirme a las conclusiones del foro. Como todos ustedes saben, estamos celebrando el Año Internacional de la Diversidad Biológica. En el Perú se han hecho varias actividades. Una de ellas fue el foro que se llamó Aprovechando la Agrobiodiversidad para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Esto se hizo en abril. Ahí se invitaron más de 1.000 personas y en el foro presencial ya muchas participaron en el foro, mucho menos de lo que se esperaba definitivamente en el foro virtual. En el foro presencial hubieron 180 personas que recogieron todas esas ideas y las mismas que se hicieron en el mismo foro y definieron una serie de conclusiones. Yo tengo que leer dos de esas conclusiones, porque de todas esas conclusiones el comité que está trabajando ese asunto ha sacado ya 5 más concretas, pero todavía no podemos manejar 2 de ellas y voy a referirme específicamente a la de economía. Las conclusiones sobre economía ambiental y mercado son 17. Lo voy a tratar de leer rápidamente. La primera es definir políticas macroeconómicas que conserven y aprovechen sostenidamente la biodiversidad. La segunda es políticas regionales que deben estar relacionados a la agrobiodiversidad, etc. La tercera es compilar toda la información sobre metodologías para la valoración de la agrobiodiversidad. Cuarto, fomentar el fortalecimiento de capacidades en el tema de la valoración económica. 5, elaborar lineamientos metodológicos para realizar el inventario y la valoración. 6, identificar nichos de mercados adecuados a las características de la diversidad. 7, política de acceso a recursos genéticos y distribución equitativa de los beneficios.
8, política de comercialización y acceso a mercado. 9, política de inversión y financiamiento. 10, identificar mecanismos para compensar la labor de los conservacionistas. 11, promocionar la educación para mejorar la calidad de la vida. 12, conocer el potencial de las zonas ecológicas. 13, buscar mecanismos para determinar la cantidad y diversidad de microorganismos, los cuales pueden ser potencializados. 14, las labores de campo propias del sector rural deben ser revalorados. 15, soberanía nacional. 16, priorizar productos según criterios estratégicos. Y 17, definir el ente que regule el rol de cada actor. Casi todos son regulaciones, políticas. No nos ha permitido realmente todo esto sacar un solo proyecto, como sí son los otros, que están tratando de llevar el tema hacia todas las regiones, de manera que pueda participar todo el país con relación a esto. ¿Cómo deberíamos enfrentar esto de economía, que precisamente es el único que nos ha quedado básicamente pendiente? Hay 2 documentos que están en sus carpetas que también quiero leerlo. Desgraciadamente hoy día no es un buen día para que yo lea, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Uno se llama La agrobiodiversidad en el desarrollo, y el otro es los resultados precisamente del foro y lo que estamos proponiendo con relación a la economía ambiental. Lo primero que dice el documento de agrobiodiversidad y desarrollo es una cosa que ha pasado en el Perú, pero muy concreta, pero no han cambiado los conceptos de la gente que está manejando el desarrollo. Y lo que ha pasado concretamente es que en los años 1940, cuando me censaron por primera vez, más del 70% de los peruanos vivían en el campo. Y en Lima, que fue donde me censaron a mí, no vivía más que 500.000 personas. Bueno, ahora el 70%, más del 70% ya vive en las ciudades, y en el campo viven menos del 30%. Por lo tanto, los que comen ahora, los que demandan alimentos ahora son los que están en las ciudades. La agrobiodiversidad fue un componente importantísimo de la seguridad alimentaria cuando la gente vivía en el campo. Ahora ya no es tanto así, porque la gente ahora vive en las ciudades. Pues el campo tiene que producir para la gente que vive en las ciudades. No hay otro mecanismo, no puedo entender cuál puede ser otro mecanismo. Entonces, ha habido muchos intentos para que esa agrobiodiversidad sea fuente de riqueza, para apoyar a que las poblaciones más pobres del Perú, que son las poblaciones rurales de la sierra, que además son las regiones más biodiversas del país, se beneficien de ella. ¿Cuál es el mecanismo? Que produzcan algo que pueda tener mucho más valor para utilizarlo en el mercado interno, para exportarlo. Tratemos el caso de la exportación. Después de muchos intentos podemos concluir que no hay un solo caso de exportación de la diversidad del país que haya sido exitoso. Los casos más exitosos, notables en los últimos, no hay un solo caso. El primer producto que se exporta es el café, el segundo es el espárrago, el cachofa, mango, limón, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Después, muy atrás, ya viene algo que recién apareció el año pasado, la tara. Sí, pero la tara no ha sido producido, no es un producto de la agrobiodiversidad, simplemente la mayoría de la tara que se ha exportado ha salido de la tara silvestre. Recién las plantaciones de tara algún día podrán ser, pero no son. Eso no puede ser considerado entonces un caso exitoso porque no tiene sostenibilidad. Va a pasar lo mismo que pasó con la uña de gato, que empezaron a explotarlo y nos quedamos sin uña de gato. Lo que sí puede tener sostenibilidad, y hago el paralelismo para que se den cuenta de qué cosa tiene y qué no tiene sostenibilidad.
es el caso del maíz blanco del Cusco, que también es un producto de la biodiversidad natural que sí se está exportando. Bien, el maíz blanco del Cusco, ¿por qué sí se considera sostenible? Porque fue una variedad mejorada. No fue mejorada por los mejoradores, ¿de acuerdo? Fue mejorada por los mismos agricultores, pero con una idea específica y la llegaron a obtener. Una vez que se definió eso, también se definió la tecnología agronómica y por lo tanto eso es un caso que puede ser sostenible. La mayoría de los fracasos tienen un patrón común. A ver. Primero se consigue el comprador y después se busca quién lo va a producir. Eso es típico. Vendemos lo que no producimos. El caso del maíz morado es para llorar. Se entrega la muestra del maíz morado, es lindo. Los japoneses hicieron el análisis de ellos, determinaron que curaba el cáncer de colon, etcétera. Bueno, pidieron maíz morado y resulta que el Perú no podía responder para eso. Pero en estos momentos no se produce ni siquiera 10 toneladas de semilla de maíz morado porque no es rentable la producción de semillas de maíz morado. ¿Y por qué no es rentable? Porque se acopia en lugar de producir. Y como se acopia, llega desuniforme, lo primero que hacen los japoneses es analizar la antocianina y por lo tanto se perdió el mercado de maíz morado y como eso tenemos muchos casos adicionales. Bien, entonces, ¿qué pasó en el foro? Que se definieron una serie de estos casos. Yo solamente he tocado uno solo de los casos, pero en el foro, después de reunirse, se definieron varios proyectos. Si ustedes ven en la segunda página del documento que dice Agrobiodiversidad en el Desarrollo, podemos leer cuáles son los proyectos que en estos momentos se han propuesto y cuáles son los que están por proponerse. Los que se han propuesto son valoración de la diversidad biológica interespecífica, que es, ya está formateado el tema y se está solicitando a la Universidad a la Universidad Nacional de Trujillo que ellos lo coordinen. Hubieron algunos profesores de la Universidad de Trujillo que estuvieron ahí, que conocen muy bien la biodiversidad, Mostacero, por ejemplo, en fin, habían otros que yo creo que podrían ser muy buenos coordinadores de esto. Yo voy la próxima semana a hablar con ellos, a ver si es que ellos pueden manejar el asunto. El Sistema Nacional de Recursos Agrobiológicos, ya lo explicó Manuel Cigüeñas, que es una cosa que ya está siendo manejada por el INEA. Las zonas agrobiológicas de zonificación, lo explicaron también el mismo Manuel y Manuel Ruiz, que ya también está siendo elaborado y coordinado por el INEA. Mejoramiento genético de especies subutilizadas, que está siendo coordinado por va a ser coordinado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde se han formado casi todos los mejoradores que trabajan en el país. El sistema productivo para la agrobiodiversidad se interesó la Universidad Continental de Huancayo. A propósito, sorprendente lo que hay en la universidad, primera vez que la conocía, y ellos van a hacer una alianza con la Universidad Nacional del Centro del Perú, y nos quedan varios que no han sido comprometidos todavía a la protección legal de la biodiversidad. No hay compromisos todavía, se han pensado en algunas personas que están en esta sala, de alguna manera los voy a conectar ahora. El componente educativo de los saberes locales fue otra cosa que salió muy claramente ahí y posiblemente sea la Cantuta el que va a manejar esto. Y la economía ambiental y de mercados tampoco hay compromiso para eso. Yo para terminar quisiera tratar el tema de la economía ambiental y mercados que fue lo primero que leí, que realmente no sabemos cómo manejar el tema. Yo he preparado también un documento que ustedes lo tienen, que se llama
que se llama Economía Ambiental y Mercados, que está ahí, donde lo único que hago es hacer algunas preguntas, porque también es algo que todos tenemos que reconocer, que nos hemos empantanado un poco, porque, y como se dice acá, tenemos que limpiar de todas las falacias y malentendidos que ha dejado el discurso de que somos un país muy rico porque somos un país megadiverso y estaremos en mejor situación si realmente reconocemos que no somos tan ricos. Definitivamente las zonas más megadiversas son las más pobres, entonces algo está pasando. Y simplemente hago algunas preguntas porque esas preguntas todavía no han tenido respuesta. Fíjense que en un proceso de muchos años hay muchas cosas que han tenido respuesta y para mí ha sido realmente un placer escucharles a ustedes, los tres que me antecedieron con la palabra, ya concretando las cosas de lo que hemos discutido durante tantos años. Pero estas preguntas que hago todavía no tienen respuesta. Primero, ¿por qué no hay un solo caso de éxito entre los productos nativos de la agrodiversidad del país comparados con los productos foráneos que se exportan? Segundo, la investigación que ha aumentado la productividad de algunos cereales como el trigo, el maíz y el arroz hace que estos cuesten cada vez menos, mientras que los productos de nuestra agrodiversidad tienden a costar más, sobre todo cuando se les proporciona sin aumentar, cuando se les promociona sin aumentar su capacidad productiva. Eso es contraproducente completamente. Empiezan a aumentarse de precio porque los demandan más. Si hacemos publicidad para ellos, se demandan más, aumentan de precio. Y entonces, mientras tanto, los productos que se han recibido, que se han mejorado por investigación, ojo, otra falacia, estos se han disminuido el precio porque se han tecnificado, no porque estén subvencionando el cultivo en otros países, definitivamente no. ¿Quiénes son trigo, maíz y arroz? En estos momentos han habido un incremento de productividad de tal magnitud que han reducido sus precios. Hasta ahora no hay una respuesta con relación a esto. ¿Por qué las áreas más diversas del país son también las más pobres? ¿Se puede revertir esa situación? ¿Por qué no hay un solo país desarrollado en el trópico? Ahora que ya no estamos tan... las ideas políticas no son tan fuertes con relación a esto, creo que sí podríamos discutir eso, porque nosotros somos un país tropical y no hay un solo país tropical que sea desarrollado, no hay uno solo. Y si por ahí sale el nombre de Singapur, les diré que Singapur es una ciudad-estado. De ninguna manera es un país como puede ser el Perú, por ejemplo. La economía de escala favorece la producción masiva de pocos productos, sin embargo el Perú produce poco de muchos productos. ¿Cuán competitivos pueden ser los productos de la diversidad del país con esa desventaja? Produce poco, tenemos una gran cantidad de productos, pero producimos poco. Definitivamente tenemos problemas. ¿Cómo se puede demostrar que el uso de los productos nativos peruanos a través de mercados diferenciados? Por ejemplo, la papa Matías valen ahora 3.5 veces más que la papa blanca. O sea, los productos nativos resulta que no están sirviendo para la seguridad alimentaria, están sirviendo para que unos cuantos exquisitos lo consuman, porque pagar 3.5 veces más que la papa blanca definitivamente los está sacando del mercado para mucha gente. ¿Cómo podemos hacer para comer más nuestros productos nativos en lugar de comer productos importados? Por ejemplo, ¿qué es lo que come el trigo para hacer harinas, la soya, el maíz, etcétera? Casi todos son productos importados que son la base de la economía popular. ¿Cómo podemos usar más la quinoa en la alimentación popular si un kilo de quinoa cuesta aproximadamente 4 veces más que un kilo de arroz? ¿Cierto o no? Ponle 3 veces más, pues. Pero es así, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, desgraciadamente, espero que me digan que no. ¿Vamos a comer quinoa más con seguridad que sí?
pero va a ser producida en Estados Unidos. Acuérdense que hace 10 años se presentó una patente de una quinoa boliviana, que es la quinoa palacha en Bolivia. La patente la presentó la Universidad de California, y la patente era un híbrido de quinoa con su sistema de restauración citoplasmática y todo lo demás. Por el escándalo que se produjo, la Universidad de California retiró la patente, pero la tecnología sigue, el híbrido sigue, y ese híbrido con seguridad que está produciendo muchísimo más que cualquiera de nuestras variedades. Por lo tanto, dentro de poco vamos a comer quinoa producida en Estados Unidos. No tengo la menor duda. ¿Por qué en la visión del país a mediano y largo plazo no figura la diversidad biológica como un componente importante de la economía? Pregunten, yo no puedo decir de dónde he sacado esto, ¿no? Pero vayan a los que están construyendo la diversidad del país y van a ver que no está la diversidad biológica. Y la razón es por estas mismas cosas, porque no se puede exportar, porque no se puede producir, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón. El uso de los productos de la agrodiversidad del país y la modernización de sus mercados tendrá algún impacto negativo en la conservación ambiental, porque parece que ese es el problema. Dice, no, cuidado, no podemos tecnificarlo porque de repente vamos a producir una variedad que va a desplazar a las demás. De esto ha habido muchas ideas ya, desgraciadamente no comunicamos las ideas. Y por último ya, porque ya me sacaron tarjeta rosa, ¿cómo se puede demostrar que las políticas de Estado para la conservación y su uso sostenible de la biodiversidad ayudarán a la superación de la pobreza? Bueno, es todo lo que desea. Gracias. Perdonen. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar a los expositores que se han seguido rigurosamente a poco tiempo asignado. Como decía hace un rato, tuvimos 3 exposiciones bastante complementarias y de alguna forma el ingeniero Sevilla ha abierto el debate. Tenemos algunos minutos, teníamos un coffee break programado para las 12, podemos robar unos minutitos, pero entiendo que todos estamos también con algunos compromisos. Yo les rogaría, en atención a eso, que podamos hacer el uso más adecuado y respetuoso del tiempo, de tal manera que la mayor cantidad de las personas que intervengan puedan hacer uso de la palabra. Y en ese sentido no hago otra cosa más que dejarlos en el uso de la palabra. Mario, por favor. De momento. Lo que no implica que puedas monopolizar el tiempo. No. Unos minutitos. Una primera parte es informar también de algunas acciones que han apoyado mucho la biodiversidad en los últimos años y que han movido también a decisiones, algunas por lo menos interesadas de política. Esas acciones son el año 2008, el año internacional de la papa, con directa participación de línea, se generó una serie de talleres a nivel regional que movilizaron a más de 200 campesinos conservacionistas y de los cuales por lo menos 30 llegaron a ser premiados efectivamente, no con diplomas ni menciones, sino realmente apoyados en el manejo y producción de sus chacras, en lo que ellos pedían, alambradas, instrumentos, etcétera, etcétera. Bastante significativa. Otra acción que me parece bien importante y que se ha obviado es toda la labor que han hecho las universidades regionales fuera de la universidad agraria, porque me parece bien importante todo lo que se ha avanzado, las tesis que se han hecho, los congresos de cultivos andinos que se han suscitado en toda la región andina, 12 cultivos, todos perfectamente documentados y distribuidos los resultados, más de 800 investigaciones sobre cultivos andinos. Pero lo que más me parece importante informar
todo este movimiento que ha habido de la gastronomía. Ustedes han podido ver 2 eventos de Mistura donde realmente se ha reconocido a los campesinos, aquellos que producen y conservan la biodiversidad. Esto por un lado, porque me parece importante que se tome en cuenta los cambios que están ocurriendo y que afortunadamente, ojalá lo vea Ricardo, van a cambiar bastante sus opiniones. Porque una de las cosas que me sesga a mí tremendamente es el pensamiento de que el país solo mejorará cuando más exporte los cultivos. Eso es tremendamente sesgado. Porque eso justamente no beneficia a la biodiversidad y justamente no beneficia a los campesinos productores, porque ya sabemos, salió un artículo hace 3 días, cuánto gana un exportador y cuánto gana un obrero. Entonces, si seguimos con los éxitos, entre comillas, que se habla de que exportamos tal cultivo y tal, que no son nativos, mentalmente es un sesgo terrible. Es no creer en la agrobiodiversidad como un potencial. Es cierto que no lo hemos todavía protegido, reglamentado, etc. Pero hay tantos esfuerzos, y esto que nos combina a nosotros y a muchas otras instituciones ahora, y es un cambio. Lo que menciona Manuel es bien cierto, ¿no? Hace 6, 10 años hablar de agrobiodiversidad era pues un grupo muy reducido. Ahora se está creciendo esto. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Ricardo cuando dice que nos falta mucho, pero nos falta mucho por educación. ¿Cuándo han visto ustedes un programa, y eso desde el principio del proyecto, insisto, insistimos en que hubiera spots televisivos, de radio, de periódicos, que motivaran a entender que, por ejemplo, producimos más quinoa que espárragos en hectáreas? Y es mucho más importante, hay más personas dedicadas a la producción de papas nativas que todos los otros cultivos juntos de exportación. Entonces, mirar las estadísticas así es pues un sesgo muy urbano, muy cerrado, muy de agrouniversitaria solamente, y no ver lo que está ocurriendo en el campo. Son 30 y tantas mil hectáreas de quinoa. Son exportaciones, lamentablemente, que están incrementándose de la quinoa de colores. Y si mencionamos, hay una serie de éxitos iniciales que tenemos que creer, tenemos que tener fe en la agrobiodiversidad, en los cultivos, y como decía, no tanto a las estadísticas, porque por supuesto, mientras haya apoyo, y tomo el caso que mencionó Ricardo de arroz, es facilísimo. ¿Cuántos años se subsidió la producción de arroz en transporte y en una serie, a llevarla a una producción intensiva? ¿Y en qué tierras se usa? En las mejores tierras. Entonces, un país de diversidad, de biodiversidad, de ecosistemas, de culturas, que no valore la agrobiodiversidad, a pesar de que no existan los grandes éxitos que se piden ahora, es no tener fe en ella. Y eso es lo que nos falta, creo, ¿no? Es decir, pensar que a pesar de todo el olvido, hay todavía campesinos conservacionistas que por cariño, por dedicación, lo hacen. Y yo digo, ¿no? Julio Janco es uno, pero Julio Janco es la punta de más de 600 agricultores en la sierra que conservan, y en la selva también, que conservan la biodiversidad y de la cual vivimos. Ahí están los datos, 60% de esa biodiversidad nos está alimentando. Entonces no es tan poco. Y yo creo, y ahí viene el tema del turismo, qué bueno que produzcamos biodiversidad y que si queremos más turismo vengan y se lo lleven, pero en el estómago, consumido acá, no llevarlo allá, porque exportarlo va a ser pues otra vez beneficio de una minoría. Ya me estoy pasando otra vez siempre, pero la verdad que me motiva mucho escuchar, y hablando de la investigación, que me parece bien importante. Yo creo, y analicen ustedes, todos los proyectos de agrobiodiversidad, me puedo equivocar, han sido financiados por fuentes externas. Ese es el problema. ¿Cuándo el Congreso, el gobierno va a poner en el INIA y en las instituciones fondos reales? Así como hay el CGIAR, que tiene sus fonditos, que está muy bien, que también el país ponga fondos de contrapartida. Todo el proyecto in situ fue financiado por fondos externos. El Perú no puso ni el 10% que estimó que estaba obligado. Estaba obligado.
y no lo puso. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Después, criticar a la biodiversidad porque no tiene éxitos, etcétera, etcétera, es como decirle a este señor no le hemos dado nada y le ponemos aquí a un gigantón que le siga pegando, bueno. Para terminar, qué olvido tremendo de saber, así mira, trigo producimos, esto producimos, pero ¿cuánto consumimos de trigo importado subsidiado externamente? Eso es tremendo. Entonces es poner un desbalance totalmente. Perdón, me pasé, muchas gracias. Gracias. Está abierta la rueda. Yo tengo una pregunta, por favor. Gracias. Escuchando a todos los ponentes me ponía a pensar cómo esto de la biodiversidad realmente es un potencial para enfrentar el cambio climático. ¿Qué significa esta biodiversidad para enfrentar todo este cambio climático? Más aún cuando la variedad climática cada vez se está acentuando más. Entonces, yo pienso que lo que he escuchado es una opción muy valedera y muy fuerte para poder, digamos, un poco devengar. ¿Y esto por qué? Porque se está discutiendo mucho en el país sobre el cambio climático. Hay muchos talleres, reuniones sobre el cambio climático. Y lo que es más, están tratando, inclusive, de que el cambio climático debe tratarse como tema específico, cambio climático, desarticulándolo al tema de desarrollo y la biodiversidad. Quieren solamente tratar, y eso no es posible. Eso tiene que ser articulado necesariamente lo que es desarrollo y con esa biodiversidad. Pero hay esa tendencia. Y lo que es más preocupante es que justamente el rector, que es en este caso Medio Ambiente, el Ministerio, empuje eso, ¿no? Tratando de desconocer lo que es desarrollo y lo que es específicamente habla de la biodiversidad. Entonces creo que eso tendríamos que revertir más bien, porque la biodiversidad, justamente como lo han presentado, es un gran potencial para poder enfrentarse, justamente es la que tiene mayor conservación, digamos, del suelo. Es la que tiene mayor conservación, lo que es el recurso hídrico, justamente por lo que han tenido ya habilidades técnicas aceptables. Entonces, tiene mucha fortaleza en ese sentido y tendríamos que empujar, impulsar esto, ¿no? Lo otro también que me hacía la pregunta es, ¿y dónde quedaría nuestra soberanía alimentaria? ¿Dónde estaría? Estamos buscando, y claro, me agradezco por todas las exposiciones porque me han aclarado muchas más mis ideas. Porque yo pensaba, seguridad alimentaria, no solamente pensemos en los más pobres, los que están allá, también seguridad alimentaria en nosotros, porque la población está incrementándose muy fuerte y después no va a haber quién va a alimentar a toda esta gente urbana. Entonces, esperar a ahí dónde queda la soberanía alimentaria si estamos pensando realmente, por un lado, impulsar, por ejemplo, la exportación, no de esa adversidad. Gracias. Cuando calienta el motor, yo suelto un par de inquietudes y una pregunta. Me desconcierta un poco las cifras del ingeniero Sevilla, pero respecto de crecimiento de la población, oficialmente el 76% de la población es urbana, sí. Pero hay otros cálculos que nos dicen, momentito, esos criterios para determinar la población rural hay que revisarlos y si los ajustamos puede ser mayor. Eso por el lado de su afirmación dura de que la biodiversidad ya no es importante para la seguridad alimentaria. Ahora bien, respecto del... ¿Lo puso usted por aquí? No, relativamente no es tanto como antes. Ok. Lo otro es, pensando justamente en una mayoría de población de comunidades en el mundo rural, el ingeniero Cigüeñas presentaba en sus transparencias cifras que están presentes en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, y ahí decía que el 10% de las tierras están en manos de las comunidades campesinas. Cierto que nuestro último censo es del año 94, pero ese censo dijo que sobre 35 millones de hectáreas las comunidades campesinas, solo las comunidades tenían el 38,9% del total de esas tierras, que eran poco más de 14 millones. COFOPRI nos dice ahora que son 19 millones, ¿no? En todo caso son alrededor de 15 millones de hectáreas, entonces creo que eso es más que el 10%. Son pequeños comentarios. Reforzar lo que está diciendo Antonieta, en realidad la mirada y la aproximación hacia el cambio climático debe ser más integral. Mirada con temas mirada hacia el enfoque de los temas de desarrollo es bastante importante, y creo que un trabajo de sepia sería interesante, trabajar esta agenda de la agrobiodiversidad
la seguridad alimentaria y el cambio climático para el próximo gobierno. O sea, aquí hay preguntas de Ricardo que tienen que ser revertidas en realidad. El pensamiento debe ser revertido, porque yo no quiero que los productos del Perú sean commodities. O sea, no me interesa absolutamente eso, pero sí, como está aquí expresado en el tema, en esta presentación, que tiene recomendaciones bastante interesantes, sí preparar una agenda donde se impulse la investigación, el desarrollo, la investigación, se promueva y se piense en esencia qué entendemos, qué desarrollo nosotros queremos, ¿no? Nosotros somos un país esencialmente diverso. Somos un país que debe mirarse hacia adentro, hacia todo lo que tiene, hacia toda esa riqueza. A mí me confunde un poco cuando dice que es una falacia el que seamos ricos. Depende cómo miremos esa riqueza, depende cómo pensemos que es esa riqueza, ¿no? Entonces yo no quiero hablar mucho, porque aquí están muchos agrobiodiversos que conocen muchísimo más del tema que yo, pero creo que más aquí a mi costado, aquí están todos los agrobiodiversos en toda su expresión, pero creo que esta aproximación integral del cambio climático con la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria, hay que mirarlo desde ese enfoque. Es bien interesante porque las zonas de agrobiodiversidad, si llegamos en realidad a poder tener este producto antes que termine el año internacional de la biodiversidad, con todo el compromiso del Ministerio de Agricultura para poder impulsarlo y desarrollarlo y mirarlo desde la mirada de nuestros agricultores, de la necesidad de un cambio en el pensamiento, sería interesante. ¿Cómo se puede demostrar que las políticas de Estado para la conservación ayudarán a la superación de la pobreza? Ya lo estaba diciendo que usé miles, bastantes maneras de demostrar, y creo que ese es un trabajo interesante que CEPE puede asumir. Pero es básicamente. Buenos días. Yo quería puntualizar algunos aspectos referidos a esta iniciativa que estoy trabajando sobre el proyecto de decreto supremo para el reconocimiento y creación de las zonas de agrobiodiversidad, ¿no? Una primera cuestión es una parte que me gustaría informar, es que eso tiene un proceso, ¿no? Como es un decreto supremo, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces alguien tiene que poner la iniciativa, ¿no? Entonces ya eso está caminando. Precisamente tenemos 2 informes favorables dentro de la institución que se elimina, para que posteriormente vaya al Ministerio de Agricultura y sea elevado al Consejo de Ministros. Y en ese interín es que se van a hacer estas consultas. Una de las características de esta propuesta es que tiene marcadas diferencias, digamos así, con las áreas naturales protegidas, ¿no? En lo sustantivo podría decir que de lo que trata es de regular lo que ya vienen haciendo los agricultores, ¿no? O sea, por eso dice reconocimiento, ¿no? De tal manera que esto principalmente no signifique para que los agricultores o quienes quieran hacer una zona de agrobiodiversidad tengan que hacer sus planes de manejo y esas cosas, ¿no? Sino que la autoridad le haga un seguimiento, porque de lo que se trata es que se reconozca lo que ellos hacen, ¿no? Entonces eso es una característica. Otro es, en el aspecto de los incentivos, que me parece que Manuel Ruiz no lo ha mencionado, es que esta regulación se intenta hacer sobre propiedad privada, no es sobre la propiedad pública, porque las chacras, donde están las variedades nativas, tienen dueño, ¿no? Entonces, un incentivo es que en estas zonas de agrobiodiversidad, y eso tiene la norma, es que se favorezca la titulación, ¿no? Ya sea a nivel comunal o a nivel individual, ¿no? Según sea el caso. Y eso ya contempla este proyecto.
Y en el aspecto netamente académico, podemos decir que en la relación, digamos, legislativa que nos ha presentado Manuel Ruiz, se menciona así las zonas de agrobiodiversidad, pero no había un concepto legal, ¿no? Entonces, esta norma, y esto es lo que ha presentado aquí Manuel Ruiz, y también en su solución el ingeniero Manuel Cigüeña, es ese concepto desde la perspectiva técnica para que sea llenar ese vacío legal o de concepto legal que sería una zona de agrobiodiversidad. Claro, todos entendemos que hay el concepto de agrobiodiversidad, pero no había ese concepto de qué cosa es una zona. Y esta propuesta plantea ese concepto, y espero que a partir del lunes ya esté en la página web de INIA y todos puedan acceder y hacer una revisión y bienvenida a sus comentarios. Muchas gracias. Sí, hay varios temas muy interesantes, provocadores, que justamente hacen que nosotros nos esforcemos para responder a algunas preguntas. Algunas dudas que todas las hemos tenido, ¿no? En alguna medida, en un momento de nuestras vidas, porque vivimos en el Perú y justamente ese es un reto. Y esto que indican, por ejemplo, que si es importante, no es importante los productos de la biodiversidad o la biodiversidad misma, yo creo que con solo vernos aquí vivos, tenemos que reconocer que es un éxito. ¿De dónde comemos? A lo largo de estos 15.000 años que vivimos acá. Simplemente creo que no comemos de lo que exportamos, los bananos orgánicos, de las paltas que se van para afuera, de los espárragos. ¿Quién come? Comemos justamente de esas chacritas que salen y se producen a lo largo de todo el país. O sea, y yo creo que solamente viendo ese tema y solamente reconociendo que estamos vivos en este país tan difícil, debemos reconocer que ha pasado algo. Hemos comido de estos lugares que ahora se llaman, no han puesto el nombre de agrobiodiversidad, son chacras en general. Yo creo que es importante reconocer eso. Ese es el gran éxito, creo yo, de los agricultores peruanos a lo largo de toda la historia. El habernos dado de comer, creo que ya es importante, ¿no? Y eso es de mucho tiempo. Yo creo que si no reconocemos eso, no estamos mirando la calle, no estamos mirándonos entre nosotros. No comemos de la exportación. Eso no ha sido así. Ahora, ¿y por qué tienen problemas estos productos? Porque acá hay un tema histórico, ¿no? Ha habido exclusión. Ha habido exclusión de productos. Los mercados están en la cabeza. Si yo saco un producto de la cabeza de una sociedad, mato el producto. No tiene quien lo consuma. Y es un tema que creo que hay que analizar. Hace 40 años, 50 años, comer quinoa en Lima era una manera de ser despreciado. Come camote, come frijol, ¿no? Come quinoa, ¿qué es? Y creo que los mercados también tienen un aspecto cultural importante. Ahí ha quedado una mentalidad, en cierta medida, colonial todavía, en muchos casos. Si yo simplemente convenzo a alguien que coma algo, ese producto tiene mercado. Hay todo un tema que creo que hay que ir desarrollando. Tiene explicaciones de ese tipo también, no solamente explicaciones técnicas, ¿no? Con respecto a algunos datos que indicaron, por ejemplo, el tema de la tara, se indica que casi toda la tara exportada ha sido extraída de plantas silvestres. Sí, está bien escrito porque está en pasado. Está en pasado. Actualmente, y puedo citar al ingeniero César Barría, que es exportador de tara, él indica que ya estamos en un proceso al revés. Entonces, la exportación de tara de plantaciones está empezando a ocupar, si ya no es el primer lugar, rápidamente va a pasar al primer lugar. Porque hay plantaciones, es más, se está pensando en no plantar más, porque el precio se ve abajo. Entonces, hay que manejar eso. Entonces, la tara en sí es yo creo ya es un producto exitoso de exportación, y el mercado es muy amplio, y le da sostenibilidad a las plantaciones, y también los bosques naturales que van a estar ahí. Entonces, creo que estamos ya en otro nivel en ese sentido. Y con respecto a las políticas públicas y la política de Estado, en realidad el Estado no está en el aire. El Estado son profesionales y son personas. Y si esas personas tienen una mentalidad homogénea, no acorde con la libertad del país, que es una realidad que no la podemos cambiar, salvo que dinamitemos la cordillera y la planemos, tendríamos que tener una mentalidad homogénea. Tenemos que adecuarnos. Si no nos adecuamos, ocurre ese divorcio entre las políticas públicas hechas por personas frente a una realidad que nos hace, que es un reto, ¿no? Entonces, hay un divorcio tal que no funciona. Es por eso que, si uno ve el Ministerio de Agricultura, durante decenas de años, siglos,
nunca ha tenido programas para esta biodiversidad, porque está pensando justamente homogéneamente exportación, plano, economías de escala. Alguna vez leí el libro de Hans Horkheimer, que habla de la agricultura peruana en el país, y él se hacía la pregunta, ¿es agricultura lo que hay en el Perú? Esa es la primera pregunta que vamos a ver. Frente a la realidad ecosistémica del país, la agricultura peruana es mucho más horticultura. Como horticultura, tiene un esquema, tiene una realidad. Lo otro sería aplanar la cordillera. Ese es manejo de espacios pequeños, rotaciones muy intensas, manejo de múltiples semillas, todo diverso. A eso va. Entonces, claro, desde la universidad nos han metido a la cabeza una agricultura, digamos, exitosa, homogénea. Y no es así, la realidad es diferente. Entonces debemos adecuarnos y potenciarla. Y el hecho de que ha habido personas que adecuando su mentalidad a esa realidad nos han dado de comer, significa que ha habido algo, elementos importantes que debemos rescatar. Yo quisiera que reservemos unos minutos para darles la oportunidad a los expositores de que por 3 o 4 minutos a lo sumo digan algunas cosas, y entonces les invocaría. Hay 4 pedidos de palabra para que seamos lo más breve posible. Ha pedido la palabra el señor, luego María Mayer, Etienne Dur y usted. Sí. Pero empezamos con el señor. Muchas gracias. Soy Augusto Abelo y vengo en representación de la congresista Elizabeth León. Ella estaba en un evento en Chiapas, en México, de la Unión Interparlamentaria participación política efectiva de los pueblos indígenas. Entonces ella venía para este evento, pero hoy día han convocado a una reunión de la Comisión Agraria donde se presenta el ministro de Agricultura. Entonces ha tenido que ir allá. Me encargó que le exigiera que en la Comisión de Pueblos Andinos, donde ella era presidenta, se aprobó el dictamen para la moratoria de productos transgénicos de semillas, especialmente semillas por 15 años, y que eso todavía tiene que ir al Pleno del Congreso. Se está haciendo un poco la lucha para que sea debatido. La idea de la moratoria, aunque muchos querían de que no se deje entrar ninguna semilla, etcétera, totalmente, la idea de la moratoria es la investigación. Lo que se entiende es que somos un país biodiverso y por lo tanto el ingreso de semillas transgénicas podría afectar duramente la biodiversidad. Entonces, justo el ministro está diciendo de que hay fuertes presiones sobre él. El ministro fue a la Comisión por los Andinos, hacer su exposición, y bueno, ahí ilustró a los congresistas y esto se aprobó por unanimidad, esta moratoria. La moratoria es para hacer investigación biotecnológica, en todo caso transgénica, que se quiere decir, o de todo tipo, que tenga que ver con la biodiversidad, para evitar que venga de afuera. Es decir, aquí se ha hablado de algo que lo ha dicho el ingeniero Sevilla. Es cierto, cuando uno lo ve del cambio climático, la soberanía alimentaria o de cualquier otro ángulo, las cosas se ven como que se pueden dar, ¿no? A partir de estudios, investigaciones, etc. Todo es cierto, pero cuando se ve desde el punto de vista económico, la cosa cambia, y es un poco que nos lleva más a tierra, ¿no? Y la tecnología, la investigación está bastante ligado más que nada a la economía, porque es cierto que tiene que ser todo sostenible. Si es biodiversidad, bueno, se tiene que hacer sostenible la biodiversidad. Es decir, si hay que alimentar peruanos o extranjeros o afuera, acá adentro, se tiene que hacer sostenible esa biodiversidad. Entonces, la moratoria es para eso, es para investigación fundamentalmente, y evitar por lo menos 15 años de que entren semillas transgénicas. La presión es fuerte porque ustedes saben que tenemos, todos aquí lo conocen, un banco de germoplasma, y por lo tanto, para los que están haciendo investigación en biotecnología, por supuesto que el país no les interesa tanto meter sus semillas, sino sacarla de acá, que ya es transformada genéticamente, ¿no? Hacia el mundo.
Entonces, todo eso es parte de lo que se está tratando de hacer desde el Congreso. En realidad es muy poco lo que se está haciendo, pocas son las leyes que tienen que ver con este asunto. Los ministerios, ya se saben, están encontrados un poco en sus competencias, también el Ministerio de Ambiente no puede hacer mucho. Habría que darle determinadas competencias del Congreso para que pueda desarrollar mejor sobre el cambio climático, etc. Pero hay competencias que son exclusivas del Ministerio de Agricultura y por lo tanto son las que rige la política en este sector. Entonces, ese tipo de investigaciones, inclusive tanto de políticas del Estado como la legislación necesaria para dar las competencias necesarias de que se pueda hacer políticas más adecuadas a nuestro país. Todo eso es parte de esta moratoria, ¿no? Entonces es importante que se haga de repente incidencia política, como le dicen los gringos, lobbies, etcétera, que permita que esto ya se vea en el Congreso. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque en el Congreso lo pueden modificar. El plazo, por ejemplo, se puede ampliar o se puede reducir. Pues se habló de 5 años, y se habló de 10 años, y se habló de 15. Entonces, eso, el saludo de la congresista está en esto. Ha presentado también un proyecto de ley sobre protección de cuencas para la adaptación al cambio climático, para tratar de recuperar los glaciares, etc. Y también hay un proyecto aprobado, un dictamen para la ley forestal, ha llegado la otra que es el Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, todos son temas, pero como ven, son muy pocos. Y lo otro es la ley de consulta con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Ahora la congresista ha visto a nivel mundial este tema de la participación política efectiva de los pueblos indígenas. Entonces, si ellos tuvieran mayor participación política efectiva, podrían ver este tema de la biodiversidad quizás mucho mejor que mucho que conocemos. Eso sería. Muchas gracias. María Mayer. Mi comentario era más una pregunta para Alejandro Argumedo que tenía que ver con el tema que él levantó con la repatriación. Específicamente, quizás la pregunta se puede hacer en cuánto agrobiodiversidad necesitamos para ser sostenibles frente al cambio climático, y se refiere a un trabajo que leí o escuché recientemente de Mauricio Belón sobre maíz en México, donde él lee todas las predicciones de cambio climático que se dan hasta el 2050 y ve que los maíces tropicales de México tienen mucha diversidad y van a poder sobrevivir ese levantamiento de temperatura, pero que los maíces de altura son más restringidos y parece que van a desaparecer porque el punto de quiebre del cambio climático va a ser más allá de lo que hay biodiversidad. Entonces, esa pregunta que tiene como 2 puntos. Uno es, hasta ahora, si los agricultores del Parque de la Papa se han podido beneficiar de ese reingreso de las papas teniendo más diversidad en sus campos, si eso se puede cuantificar. Y la otra es, si a futuro ves un punto de quiebre porque ya no van a poder seguir subiendo y porque no van a tener quizás esa resiliencia que se espera, o sí existe esa resiliencia, o si se debe trabajar en mejoramiento con un clima futuro en mente de qué se necesita para eso. Eso sería una especie de discusión sobre biodiversidad y cambio climático. Gracias, María. Etienne Dourd. Sí, tengo una pregunta. Seguimos casi a 200 años de independencia con una capital que es una ciudad virreinal. No hablo del virrey porque recibo una cachetada. Hablo de la ciudad virreinal, que es la única capital de un país andino que da rotundamente la espalda a los Andes. Entonces, muchas cosas que conversamos, está muy simpático encontrar muchas amigas y amigos aquí, pero Lima sigue dando la espalda. Eso es una. Segundo, cuando hablamos de zonas de agrobiodiversidad, es que los departamentos, mal llamados regiones, sirven para algo en la descentralización, o hay que abrir un debate sobre qué es descentralización
en función de población, de producción, de mercado, etc. Dejo la pregunta. Y tercera, yo he trabajado, hablo como huancavericano, pero tengo 4 décadas en el Perú. Soy joven de 4 décadas y he trabajado en un Instituto Nacional de Planificación, en un Sistema Nacional de Planificación que fue eliminado por un sátrapa que está actualmente en la cárcel por sus delitos. Pero había planificación. Desde que él ha eliminado la planificación, se habla de planeamiento estratégico, pero no lo veo. Pero seguimos con una división sectorial, ahora una división departamental, mal llamado regional, y con peleas, celos entre todos los sectores. ¿Cuándo vamos a volver a una planificación? No hablo del muro de Berlín, sino hablo de cualquier empresa, y el Estado es nuestra empresa mayor, necesita planificar su futuro, entre otros para su biodiversidad. Se ha reemplazado esto por el Servicio de Inteligencia Nacional bajo el sátrapa. Estoy consciente que somos menos planificados. Pregunto, ¿seremos más inteligentes? Gracias. Y la última intervención, por favor. Una pregunta corta sobre las zonas de agrodiversidad, que me quedó la inquietud, si es que dentro de la propuesta de zonas de agrodiversidad se ha contemplado una cuestión clara sobre la protección ante el ingreso de transgénicos, y si estas zonas pueden limitar los usos. Me refiero a si es que hay un sistema de incentivos, tipo, podría ser una certificación para que se pueda comprar lo producido en estas zonas, podrían estas dificultar los otros usos del suelo, por ejemplo, con el tema de las mineras, u otros usos que se le puede dar al territorio que deberían ser priorizados como zona de biodiversidad. Y por último, el reconocimiento formal por los gobiernos regionales de estas zonas de agrobiodiversidad se daría en el marco de estrategias de biodiversidad que algunos gobiernos regionales ya tienen, o no han pensado en ligar esto con las estrategias regionales de biodiversidad que ya existen, que se han dado en el marco de la estrategia nacional. Eso. Bien, estamos formalmente al filo de la hora. Yo les pediría un esfuerzo de síntesis a los expositores para que puedan hacer sus respuestas o comentarios en un máximo de 3-4 minutos, por favor. ¿Seguimos en el mismo orden? Alejandro. Ya, en respuesta a la pregunta de María, yo creo que el incremento de la diversidad genética a nivel de paisajes le crea resiliencia, y hay muchos estudios que te dicen eso. Entonces, ¿cuál es el threshold de eso? Yo creo que está por verse. Tradicionalmente ha sido una cuestión de adaptación. Hasta ahora hemos repatriado como 410 variedades que son de la región, y creo que eso ha incrementado la resiliencia, los usos, las aplicaciones. Lo ves en el restaurante, que es una manera de darle valor agregado a la diversidad que ha regresado, que está produciendo pues ingresos concretos en la población, ya que ellos son o administran el restaurante. Su posible aplicación en otros usos de champús y jabones también te puede proveer pues, de posibilidades de aplicarlos concretamente. Y la otra parte de tu pregunta, yo creo que sí, hay necesidad de combinar, mantener los sistemas tradicionales de adaptación y también hacer el mejoramiento participativo. Hace poquito estaba en las Canarias, en Tenerife, y un gran número de variedades que están ahí provienen de la zona del Cusco, pero se han adaptado a 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí tú tienes genes pues, que pueden proveer cierto tipo de adaptabilidad altitudinal, para llamarlo así, y que podrían ser el marco de una investigación, ¿no?, conjunta con el gobierno de las Canarias. Ellos tienen mucho interés, pero la reunión justo era de los INIAS, ¿no?, a la que nos invitaron en junio pasado, y pues creo que ese tipo de
soluciones potenciales existen. Yo, el trabajar con el grupo consultativo de Centro de Agricultura es complejo, pienso. De ahí que nuestro acercamiento ha sido uno de derechos. Si uno mira el directorio actual del CGE, pues está en manos de un ex gerente de la DuPont. Y la orientación que tienen ellos es básicamente pues, de tipo comercial. Y si es que uno agrega a eso el marco normativo que la mayoría de los centros está apuntando, sobre todo para la aplicación de propiedad intelectual, ¿no? Es bastante preocupante, ¿no? Si uno considera que la investigación que se hace de estos centros pues, es de tipo público y no dirigido a resolver los problemas de alimentación o que apunten pues, a la solución de problemas de desarrollo. Gracias, doctor Laureano. Sí, un par de comentarios, creo que no había preguntas sobre el tema que yo traté. Primero que bueno, tenemos esta riqueza expresada en esta agrobiodiversidad, en la diversidad y variabilidad que hay dentro de cada una de estas especies, pero tenemos que aprovecharla de manera sostenible. Y ese aprovechamiento significa que tenemos que hacer mucha investigación para generar conocimiento, a partir de ello desarrollo tecnológico y poderlo aprovechar en las diferentes actividades, digamos, industriales en que podamos aprovecharlo, para beneficio de los peruanos, para beneficio de esas comunidades y de esos agricultores que son los que la han desarrollado, la vienen desarrollando y la conservan. Pues, si pensamos que la protección quizá por la parte legal va a ser lo más efectivo, es todo lo contrario, ¿no? Porque los marcos legales no siempre nos van a permitir, nos van a proteger de todo. No hay nada perfecto, además en el país hay muchas normas, muchas de ellas no se implementan adecuadamente, pero lo que podemos hacer es, como mencioné, generar conocimiento, a partir de ello desarrollo tecnológico y protegerlo por los derechos de propiedad, de acuerdo al marco legal que regula todo esto en el mundo y en el cual el Perú está insertado, digamos, ¿no? Y para eso tenemos que invertir mucho en investigación, porque en la medida en que todos estos productos de la agrobiodiversidad estén al alcance de la mayoría de los peruanos, y ahora mucho más viendo que la mayoría de la población peruana se encuentra más en el ámbito, en las grandes ciudades, en el área rural ha disminuido significativamente. Entonces, tienen que estos productos estar al alcance de todo, con la finalidad de generar un mercado para ellos, ¿no? Y ello va a permitir que desarrollen. Pero para eso tenemos que poner la tecnología en nuestros recursos. De lo contrario, en el mundo, con este proceso de globalización, los productos biológicos que contienen los recursos genéticos están migrando, hay un flujo continuo, ¿no? Entonces, por ahí pueden salir en otros países que cuentan con toda la tecnología, con recursos para poder, a partir de ello, generar productos o procesos que pueden ser aprovechados comercialmente, lo van a hacer. No hay otra forma, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de biotecnología moderna y de los transgénicos, creo que en el país a veces satanizamos algunas tecnologías y necesitamos discutir un poco más abiertamente, donde cada uno, digamos, de los dos polos que se han formado en el país, expongan con claridad cuáles son los beneficios, los riesgos sobre el uso de estas tecnologías, ¿no? Y tenemos que mirar un poco cómo otros países con características quizás similares, pero no igual a Perú, no renuncian al uso de tecnologías, ¿no? Entonces, y lo otro es que estamos rodeados, somos parte de un mundo, estamos en un proceso de globalización, tenemos vecinos que utilizan ciertas tecnologías y no podemos cerrar nuestras fronteras. A la final, muchos productores, lo que les interesa a ellos es que su actividad sea más productiva, sea más rentable a las finales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizarlo de manera integral, no verlo quizá de una manera más orientada a uno de estos grandes grupos que se han formado. Y pensando siempre para beneficio del país. ¿Por qué esto del cambio climático?
afecta transversalmente a todas las actividades que desarrollamos los humanos y a todo nuestro medio, ¿no? Se habló que las papas, por ejemplo, nativas están subiendo su hábitat, pero con ello también suben plagas y enfermedades, y quizás aparezcan nuevos problemas. Entonces, tenemos que poder dar respuesta a eso, y para eso tenemos que buscar medios o, digamos, estrategias que nos permitan adaptarnos y mitigar ese cambio. Y para eso tenemos que hacer también investigación, incluido también con nuestras especies nativas, para poder, los reportes de los especialistas, ¿sabes? De que el Perú está ubicado en una región donde los efectos del cambio climático van a ser mucho más drásticos, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos. Gracias. Sí, cortito nomás. Lo primero que quería decir es que creo que hay que distinguir entre los problemas que se han propuesto referidos a la agrobiodiversidad en términos generales y lo que significa un poco el énfasis que por lo menos he querido poner en lo que son zonas de agrobiodiversidad, ¿no? Ahí hay dos temas claramente diferenciados y creo que hay que reconocer que hay diferencias. Las zonas de agrobiodiversidad, bueno, tienen un ámbito específico, se pretende que cumplan determinada función, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que analizarlo dentro de un contexto particular. Y simplemente para responder a las preguntas que comentabas, ¿no? Efectivamente, dentro de la propuesta que se está manejando, en primer lugar, sí se ha, y esto fue una discusión muy larga que se tuvo dentro del grupo referida al tema de los transgénicos, ¿no? No recuerdo exactamente cómo está reflejado en la propuesta, pero básicamente estas zonas o la posibilidad de utilizar transgénicos en estas zonas está prohibida, ¿no? Para efectos de reconocer estas áreas, pues se considera que un elemento importante es que no haya pues presencia de transgénicos que finalmente son un elemento, digamos, externo, exógeno, que se ha considerado en todo caso no es conveniente para revalorar estas zonas como se pretende revalorar en términos de lo que es nativo, originario, digamos, orgánico eventualmente y propio. Entonces eso por ese lado. También, si mal no recuerdo, hay alguna referencia al tema de actividades mineras extractivas, en el sentido que estas zonas están, digamos, excluidas del ámbito sí, de lo que son actividades de extracción de recursos naturales no renovables. Y lo tercero, referido a las competencias regionales de los gobiernos regionales en términos de reconocer estas zonas, no recuerdo que durante las discusiones se haya hecho referencia específica a las estrategias regionales de biodiversidad, pero de hecho un poco la idea detrás es, bueno, dentro de este proceso de descentralización más o menos desorganizado que se está dando, bueno, darle a los gobiernos regionales, dentro también de competencias generales que todavía no están muy claras, una competencia específica en relación a darle la potestad de reconocer específicamente estas zonas que se encuentran dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, tal vez inconscientemente no se ha tomado en cuenta las estrategias regionales. No sé si las regiones tienen estrategias regionales de biodiversidad. En todo caso, creo que no fue una consideración que se mantuvo, pero sí está claramente definido que son los gobiernos regionales los que van a reconocer estas zonas, ¿no? Crearlas, si se quiere. Entonces, ese era el punto. Sevilla. Bien, primero quisiera, eso de la población me parece que es algo que tenemos que definir. Yo creo que por lo menos más del 70% en estos momentos vive en las ciudades. Eso es clarísimo. Si Lima nomás está viviendo casi 9 millones de personas, o sea que eso no hay nada que hacer. Los que se tienen que alimentar son la gente de las ciudades. La gente que está en el campo fácilmente se puede alimentar, pero ¿cómo se alimenta la gente de las ciudades?
Eso es una, por lo tanto, tiene que cambiar definitivamente hasta la forma de pensar y de encarar el problema, ¿no es cierto? Que es lo que se ve como que no cambia. Con relación a... Yo no quería tocar este punto, pero otra vez lo tengo que tocar inevitablemente y tengo que dar siempre el mismo ejemplo. Esta cuestión de la mentalidad y el prejuicio con los alimentos, eso sí me parece que no es cierto. Yo soy limeño y en mi casa toda la vida hemos comido uyuquito con charqui. Y yo he visto el charqui en la cocina colgado en la cocina de mi casa y sabíamos perfectamente que era llama. Sabíamos que era llama. Y el uyuquito con charqui y la quinoa también, solamente que la quinoa se comía tamalada, o sea, se le ponía maní, queso fresco, había mucha elaboración, pues ahora ya no existe eso, ya no existe pues la gente que se mete a la cocina a trabajar durante 3 horas, que era más o menos lo que era. No es un problema de prejuicio, es un problema netamente económico. Ya no comemos quinoa porque cuesta más. ¿Y por qué comemos arroz? Porque es más barato. Está clarísimo, yo lo veo muy claro, yo no sé por qué no pueden aceptarlo eso. Porque si aceptamos eso, nuestra mentalidad para resolver el problema definitivamente va a cambiar. Ahora, con relación al tema central, que es el cambio climático y la agrobiodiversidad, yo sí tengo que testimoniar lo que yo últimamente he estado viendo. Eso se está haciendo con tecnología, definitivamente. Y le digo exactamente, para ponerlo en un solo ejemplo, el ejemplo de la papa. En los últimos 10 años se han liberado 12 variedades de papa en línea. Todas las 12, eso me consta porque vemos los experimentos, todas las 12 son más precoces que las variedades antiguas de papa como la tomasa, la vicay y todo lo demás. Decir que son más precoces significa que decir que usan rosado, definitivamente. O sea, ahí solamente hay un impacto ambiental muy importante. Todas ellas son mucho más resistentes a la rancha, por lo tanto necesitan nada más que entre 2 y 4 aplicaciones. Todavía, desgraciadamente, hay que hacer aplicaciones, indudablemente, porque eso es parte de la biodiversidad. Pero antes se utilizaban, las variedades tradicionales de papas se le hacen 10 y hasta 20 aplicaciones, quién sabe más. O sea, ahí había también un impacto importantísimo. Y me parece que lo más importante también en línea es que hay en estos momentos cerca de 20 clones que no se van a liberar con nombre, pero sí se van a restituir a las comunidades, que son de papas nativas, todos ellos con un valor agregado que es la calidad de la papa, que en estos momentos puede ser ya utilizado directamente a través de cadenas productivas y directamente a los productores, de manera que eso ya es de por sí lo que me parece que es el aporte que está haciendo en línea. Y solamente les pongo el caso de la papa, ya les cité lo del arroz, y hay muchas otras cosas que se están haciendo en línea. Desgraciadamente estas cosas no impactan, desgraciadamente. Bueno, pero eso es lo que se está haciendo. Con relación a la relación al cambio climático y a la biodiversidad, cada sector, cada especialista tiene que trabajar pues en su área. Si yo soy un fitomejorador, tengo que trabajar en mi área de fitomejoramiento, y los economistas tendrán que trabajar en su área, y los sociólogos y los fitopatólogos, cada uno en su área. Y van a ver cómo es que si definitivamente se hace la cosa bien, vamos a enfrentar el cambio climático en una forma sostenible. Yo quiero agradecer a todos ustedes por su presencia. Creo que hemos tenido un debate en esta mesa de debate que nos ha permitido justamente acercar, como decía el ingeniero Sevilla, a estos distintos enfoques, distintas especialidades, a temas que son comunes, y como decía al inicio de la reunión, usualmente tendemos a mirar separados. Creo que efectivamente hay una implicación muy grande entre estas zonas de agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria y, por supuesto, el cambio climático. El objeto de la mesa era justamente empezar este debate, y eso hace parte de la idea
fundacional de CEPIA, creo que contribuimos a este debate y solo me queda entonces agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que nos ha ayudado a organizar esta reunión, a los expositores que han hecho presentaciones bastante interesantes, motivadoras, por supuesto a todos ustedes, y invitarlos finalmente a un refrigerio que está esperándonos ahí. Muchas gracias.